Hola a todas, soy Estela Ortiz y para este segundo vídeo os quiero hablar del metalenguaje y de la representación de la alteridad que se hace en la saga Shrek. Cuando hablo de la saga Shrek me refiero a Shrek 1 y a Shrek 2, que son dos de las películas de la saga que han trascendido más y además a mi parecer son las mejores. Y son dos películas que además de ser buenísimas, son películas que han cambiado radicalmente la forma de contar historias dentro del propio género. Y por eso también se han convertido en grandes referentes pop de las generaciones millennial y centennial. Tengamos en cuenta que los centennials eran muy jóvenes o incluso no habían nacido cuando se estrenaron en 2001 y en 2004 esas dos primeras películas. O sea que podríamos decir que Shrek ha trascendido al momento de su estrena y se han convertido en películas, digamos, de culto, ¿no? De hecho, hay una obsesión total por todo el imaginario de esta saga. Eso hace falta pasarse por TikTok, mirar los stickers que se pasa la gente por WhatsApp o la memesfera para ver que hay una repetición de todo el imaginario de esta película en todas estas esferas, ¿no? Lo que os quiero contar en este vídeo es que Shrek no solo es un referente para el propio género, sino que también, desde mi punto de vista, ha transformado el lenguaje y el humor de las generaciones más jóvenes. O sea, que de alguna manera es una peli que ha tenido una gran influencia en lo que conocemos como la cultura meme y en los códigos del humor que usamos a día de hoy. ¿Y por qué más tanto que sea un referente Shrek? Porque Shrek nos coloca a los espectadores en el lugar de la diferencia, en el lugar de lo desconocido, de la alteridad, y genera un relato rompedor, empático y novedoso hacia todo aquello que es diferente y no normativo. Y todo eso sin que te des cuenta, y ahí está donde está la gracia de la saga. Porque fijaros que Shrek se construye sobre el mismo esquema de los cuentos infantiles clásicos, ¿no? Cuentos que hemos escuchado al estado de la saciedad y que no sabemos a la perfección, cosa que de alguna manera se nos hace tan familiar que nos hace bajar la guardia. Es decir, no sabemos la historia de memoria, sabemos que el caballero, el protagonista, debe rescatar a la princesa de la torre, sabemos que tiene que vencer al tirano que tiene el pueblo oprimido, después casarse con la princesa y acceder al trono, ¿no? Convertirse en rey. Pero, aunque la historia de Shrek se construye sobre este esquema que también conocemos, lo que hace Shrek es subvertir del todo esta historia y darle la vuelta por completo. Tenemos un protagonista que no es un caballero elegante y macho, sino que es un ogro que tiene un aspecto feroz, ¿no? Es muy corpulento y que vive en un pantano. Tenemos una princesa a la que se debe rescatar, que en vez de ser elegante y refinada, pues es una princesa que eructa, que come ratas, que se pelea y muy bien y que además de noche se convierte en ogro. Y tenemos un corcel que en vez de ser un caballo blanco precioso es un asno que lo queremos mucho pero es un poco pesado. Entonces esta nueva forma de narrar un cuento, de contar una historia, nos es mucho más cercana que la de los cuentos clásicos infantiles, porque al final nos habla de una realidad mucho más compleja, menos simple, y los personajes también son más complejos en esta historia. Por tanto, nos están enseñando una realidad que nos es mucho más cercana porque es mucho más real. Fijaros que en Shrek, por ejemplo, la idea del bien y el mal no son ideas totales, no son valores totales. Los personajes no, de hecho, son muy ambiguos, van oscilando entre el bien y el mal. Y es que en esta saga nada es lo que parece. De hecho, los protagonistas son aquellos que siempre hemos considerado o se han considerado como los malos, ¿no? Y por el contrario, los que siempre se habían considerado buenos en esta saga son los malos. El hada madrina, por ejemplo, que en vez de ser la abuelita adorable y cuidadora que conocemos de Cenicienta o de Bella Durmiente, es aquí una emprendedora, ególatra y ultracapitalista, ¿no? Manipuladora, no tiene nada que ver con esa idea de hada madrina que conocemos. O por ejemplo Robin Hood, que sí que aparece en esta historia como un personaje que roba a los ricos para dárselo a los pobres, pero quedándose una pequeña comisión, y además es un baboso asqueroso. Y tengo que decir que agradezco mucho que se haya hecho esta representación de Robin Hood, porque mi crush de la infancia era Robin Hood zorro de la película de Disney de dibujos, y agradezco que se haya sustituido esa imagen, porque la verdad es que tener
una obsesión con un zorro es una cosa bastante rara, no sé si os ha pasado alguna vez. Y por otro lado, la mayoría de personajes que protagonizan la historia en realidad son arquetipos que tradicionalmente han sido estigmatizados y oprimidos. Tenemos el asno parlanchín, que de hecho él mismo en la película se autodenomina freak, ¿no? Un raro. Tenemos la princesa maldita, que tiene una maldición y que además, vamos a poner las cosas por su nombre, ha sido secuestrada por sus propios padres y metida en una torre. El dragón malvado, ¿no? Siempre el dragón es malo. También, muy importante, la hermanastra fea de la taberna. Fijémonos que la taberna es un sitio que aglutina todos los personajes que digamos que son expulsados o que son rechazados por la sociedad, ¿no? Y que se ven obligados a vivir en los márgenes. La taberna, digamos que simboliza un poco esto. Y sobre todo, Shrek, que no olvidamos que es un ogro. Y si ponemos el foco en Shrek, de hecho nos damos cuenta de que es un personaje verde, es un personaje de otro color. Por lo tanto, podríamos decir que sin que nos hayamos dado cuenta, nos han colado un protagonista racializado y eso mola, porque en realidad lo que estás haciendo es acercar a los niños la problemática de la racialización, ¿no? O de la opresión de raza sin que sea muy evidente que se está hablando de este tema. Entonces, alguien dirá que esto no es racismo, que es especismo, cada uno dirá lo que quiera, pero yo prefiero pensar que está hablando de racialidad o de racismo porque se ve que es un personaje humanizado, ¿no? Es un personaje que, aparte de tener antenas, pues el resto es prácticamente antropomórfico y humano, ¿no? Entonces, ¿por qué se habla de racialización? Porque en la peli vemos como Shrek sufre rechazo sistemático por parte del resto del mundo, ¿no? Por el simple hecho de su color de piel o de ser diferente, su condición, ¿no? Entonces a Shrek se le atribuyen una serie de características como de etiquetas, ¿no? Relacionadas con ideas previas que teníamos de lo que es un ogro, ¿no? De cómo se han hecho las representaciones de los ogros. Pero claro, al conocer este personaje nos damos cuenta de que esta idea sobre el ogro era un espejismo y que era un espejismo fruto de una construcción que nos hacemos fantasmagórica de lo desconocido, de aquello que nos da miedo, que no nos es familiar, de la alteridad, ¿no? Del otro. De hecho, él mismo en una escena le dice al asno: no me conocen y se atreven a juzgarme, por eso estoy mejor solo. Es decir, ha sido rechazado tantas veces por los demás que acaba rechazándose a sí mismo, acaba interiorizando la idea que los dos tienen de él y acaba utilizando esa idea para asustar al resto. Es decir, estos carteles que tienen en su casa de atención con el ogro es una forma de hacer que los otros estén lejos, ¿no? Como quedarse solo porque sabe que los otros en realidad tienen una concepción mala de él y que lo van a rechazar, ¿no? Entonces es una forma de protegerse, digamos. De hecho, el momento en el que se conocen con Asno, Shrek está muy sorprendido porque Asno no le tiene miedo, le dice: ¿no me tienes miedo? Y Asno le dice: no. De hecho, Asno le pregunta su nombre y él, la forma en la que responde, te está diciendo que es que él nunca había dicho su nombre en voz alta porque no está acostumbrado a que se lo pregunten, ¿no? Dice: Shrek, del plan, nunca había tenido que decir mi nombre porque nadie me lo había preguntado antes. O sea, este es el nivel de alteridad al que se coloca a Shrek, ¿no? Es un personaje completamente rechazado. O sea, que Shrek es el otro al que no conocemos, aquello que nos es lejano y poco familiar, ¿no? Que nos da miedo, y que la peli pues consigue romper con esta ilusión de alteridad y nos acerca a Shrek y convierte a Shrek en nuestro héroe. Entonces, uno de los motivos por los que creo que Shrek ha tenido mucho que ver y ha tenido mucha influencia con lo que conocemos hoy por la cultura meme y por todo el humor que utilizan las generaciones más jóvenes es el ejercicio que hace de distanciamiento irónico y metalingüístico que se hace continuamente en la película. Aunque, como he dicho, la película se basa en la estructura del cuento clásico y en los principios del cuento clásico, en Shrek aparecen continuamente muchos elementos que no pertenecen a este tipo de historia. De hecho, lo que hacen es introducir características de la actualidad en un escenario, en una historia que representa que pasa en la época feudal. ¿Y cómo lo hacen esto? Pues introduciendo lenguaje o terminología actual a la hora de que los personajes se hablen o se comuniquen entre ellos, o por ejemplo introduciendo elementos actuales o externos al mundo en la época feudal en la escenografía o los decorados. De hecho, mi referencia favorita de toda la película de toda la saga está en la segunda película, el momento en el que Shrek se estira en la cama de Fiona, en su cama de cuando era pequeña, y ve que en el techo de la cama tiene pegado un póster de Sir Justin, que obviamente se refiere a Justin Timberlake, ¿no?
Un detalle divertido sobre esto es que Justin era en ese momento pareja de Cameron Díaz, y Cameron Díaz es la actriz que dobla a Fiona en la película. Y por otro lado también se incluyen referencias de películas de Indiana Jones, Matrix, Arma Letal, etcétera, etcétera. Me parece especialmente interesante el momento en el que aparece Robin Hood, porque la puesta en escena es una puesta en escena completamente teatral. Recordemos que sus ayudantes van como disfrazados de arbusto y se van moviendo como si fueran atrezzo. Es literalmente como si estuviéramos viendo, como si estuviera representando una obra de teatro dentro de la película. Otra escena en la que la policía está persiguiendo a Shrek y a Asno convertidos en corcel y caballero, y que toda la escena se representa como si fuera una persecución policial televisada, ¿no? O sea que fijaos que se introducen otros códigos de representación dentro del código cinematográfico, ¿no? Es decir, por un lado hay un hipertexto dentro del texto que hace referencia a cosas externas a la peli, ya sean otras películas o cosas de la actualidad, y por otro lado se hacen súper explícitas, como que hay varias capas de significado y de representación. Y esas son las características que también definen los códigos de nuestra generación para comunicarse y para hacer humor. Os gustará saber que uno de los creadores de la saga y de todo DreamWorks, que se llama Jeffrey Katzenberg, que era antiguo animador de Disney, hizo una maravillosa venganza laboral en esta película, y es que se ve que se basó en su antiguo jefe de Disney, la persona que le despidió, para caracterizar el malo de la película, ¿no? El Lord Farquaad. Además de que se burla constantemente en la película de los arquetipos típicos de la factoría Disney. Por ejemplo, cuando el asno está a punto de ponerse a cantar una canción sobre la amistad, cosa que es una cosa que pasa normalmente en una película Disney, Shrek le corta como si fuera algo ridículo, ¿no? Que es exactamente lo que pasaría en la vida real, o sea que gracias, se agradece. O cuando la princesa se pone a cantar como un pajarito y empiezan a cantar los dos, y entonces ella llega a una nota tan aguda que el pájaro acaba explotando. Y eso es interesante porque recordemos que todas las princesas, sobre todo las clásicas, es decir, Cenicienta, Bella Durmiente y Blancanieves, son chicas que solo tienen amistad con animalitos, solo hablan con animalitos, cantan con animalitos, tienen aventuras con animalitos, cosa que, aparte de ser bastante ridícula, me parece bastante deprimente como referente para las niñas, ¿no? Y fijaros también que el reino de Lord Farquaad está imitando los parques temáticos de Disney, ¿no? El acceso al reino es una cola de estas en forma de S, como las de los parques de atracciones. Hay un parking, ¿no? Fuera del reino. Y es aterrador porque cuando entras te das cuenta de que dentro hay como una tranquilidad aparente y como un orden un poco inquietante, que después te das cuenta de que es que el señor del reino está completamente obsesionado con la perfección y la pureza, y dentro de ese reino se expulsa todo aquello que sea diferente. De hecho hay un momento en la primera película que Lord Farquaad le dice a Shrek: ¿no tienes suficiente con existir en un mundo en el que nadie te quiere, que encima tienes que molestar? Y fijaros que todo esto es un poco una alegoría, por ejemplo, de un barrio racista de Estados Unidos, ¿no? Un sitio en el que, bajo la falsa apariencia de tranquilidad y felicidad y perfección, en realidad se esconden un montón de violencias, ¿no? Y esto es un poco lo que podríamos decir que ha hecho la factoría Disney, como mostrar un mundo de felicidad que en realidad esconde muchas violencias. Entonces lo que consigue Shrek es hacer muy evidente la estructura de cuento clásico sobre la que se está construyendo, y nos hace reflexionar sobre esta estructura y sobre los estereotipos que se han estado perpetuando dentro de esta estructura. Y esto es guay porque nos hace plantearnos de forma crítica si los argumentos que se han ido repitiendo en este tipo de cuentos son válidos, ¿no? El príncipe es valiente y apuesto, la princesa es guapa y habla con animales, el ogro es malvado y monstruoso, el dragón es malo. Y una cosa que me parece muy interesante es que incluso se plantea si ser rey es una cosa realmente deseante, porque sinceramente, ¿quién querría ser rey, no? Ya no es deseable ser rey. Entonces, para resumir, lo que vengo a decir es que Shrek representa la entrada a una nueva concepción de sociedad mucho más compleja, donde los valores que conocíamos, los valores tradicionales, se ponen en duda, se diluyen y adquieren un nuevo significado. Es decir, un pastiche propio de, digamos, y perdón por el palabra, la posmodernidad. Y hasta aquí, espero que os haya gustado. Por favor, si tenéis algo que decir, dejadlo en los comentarios. Si estáis viendo este vídeo en Instagram, os tengo que pedir por favor que me sigáis en YouTube porque me ayuda muchísimo. Y nos vemos la semana siguiente con un nuevo vídeo. Hasta luego.
up! I could have dropped my croissant!